Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abriendo nuestras Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 24. De manera que si tiene su Biblia, abra conmigo su Biblia en Colosenses, capítulo 1, verso 24. Y vamos a estar leyendo desde el verso 24 en adelante. Y dice así la Sagrada Escritura. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Antes de compartir la reflexión en base a este pasaje de la Biblia, me gustaría que me acompañara en una palabra de oración. Amado Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, primeramente somos agradecidos porque nos da abrir las Escrituras y, Señor, porque nos atraes a tu presencia, Señor, asistiendo a cada una de las convocatorias que como iglesia tenemos, ya sea en esta forma, Señor, virtual, como también de manera presencial. Tú eres el que mueve nuestros corazones y produces así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y es por eso que te estamos agradecidos. Señor, creemos a la promesa de que tú eres galardonador de los que te buscan. Y así como acudimos a tu presencia, Señor, para oír tu palabra, pedimos, Señor, la revelación mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, para que nos sean iluminados los ojos del entendimiento, a fin de que mediante la fe podamos crecer en el conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En estos días hemos estado refiriéndonos a la sabiduría. ¿Cuál era esa sabiduría que Dios había predestinado para nuestra gloria, no? Aquí en esta misma carta dice que era un misterio que estuvo oculto a través de los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
sea, una sabiduría que había sido oculta, como leía hoy nuestra hermana Mariana, ¿no? Que si los príncipes la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Hijo de Dios, que había sido oculta para el mundo, pero que Dios se complace en revelarnos a nosotros. Y hemos hablado que la sabiduría es el Evangelio, ya que el hombre en su sabiduría no conoció a Dios, le plació salvar a Dios a los hombres por la predicación del Evangelio. Entonces la sabiduría de Dios se manifestó en el Evangelio, la buena noticia, no en el mensaje, en la manera en que se comunica, sino en el contenido del mensaje. ¿Por qué? Porque algunos anuncian a Cristo por contienda, otros por contención, otros de buena voluntad y otros anuncian a Cristo por amor. Lo importante es que Cristo está siendo anunciado. Y en ello, dice el apóstol Pablo, se gozaba en saber de que Cristo fuera anunciado. Entonces, el contenido del Evangelio, o sea, el contenido de la noticia, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas por medio del cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Ese es el misterio que estuvo oculto a través del tiempo y de las edades, que Dios cumplidamente en su tiempo manifestó por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Pero ahora dice la Escritura, en el verso 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. O sea, ¿cuánta profundidad puede tener el Evangelio? ¿Cuán profundo puede ser el Evangelio? Es tan profundo como el amor. ¿Por qué? Porque el amor excede a todo conocimiento. Dios nos llamó de tinieblas a su luz para que nosotros conozcamos, para que nosotros le conozcamos a Él y para que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Y el conocimiento lo trae a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Pero ese amor que es tan alto, ¿no? Como cantamos, es tan profundo, es tan ancho, que no podemos estar fuera de él, excede a todo conocimiento. O sea, cuando creemos conocer algo, siempre hay algo más todavía en lo cual nosotros podemos estar reflexionando. Como hoy estamos reflexionando al respecto de qué es la sabiduría, la cual hablamos entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría que fue predestinada para nuestra gloria. La sabiduría por medio de la cual Dios salvó al hombre que estaba perdido. Entonces, ¿qué es ser sabio delante de Dios? No consiste en el conocimiento intelectual que yo pueda haber adquirido por ser muy instruido o muy leído. No consiste en la experiencia que pueda tener por los años de vida que tengo, sino que la sabiduría es conocer a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Y eso es un conocimiento que Dios ha revelado en el Evangelio y que se da a conocer por medio del Evangelio, y cuando llega a nuestras vidas, ese conocimiento nos hace verdaderamente libre. Por eso la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En cuanto a ese conocimiento,
nosotros podemos ver la profundidad de ello. El apóstol Pablo decía: el amor de Dios me aprisiona, me constriñe pensando en esto, en que si uno murió por todos, luego todos morimos en ese uno. A medida en que nosotros nos vamos empapando del Evangelio, a medida en que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios y de la obra que realizó por medio de su Hijo Jesucristo, en esa medida también nosotros vamos creciendo en estatura. Por eso dice: hablamos sabiduría en misterio, ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. La Biblia, la Escritura, dice en Efesios capítulo 4, verso 11, y tal vez muchos ya lo conocen, ese pasaje como un pasaje que ya tienen memorizado, que el que descendió es el mismo que ascendió, y que el que ascendió es el que repartió dones, dando a los hombres apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, a fin de que alcancen la unidad de la fe y la medida de la estatura del varón perfecto. Hay personas que tienen el conocimiento superficial, saben que Cristo murió, que fue su muerte de cruz, pero tienen un conocimiento superficial. Todavía no entienden que esa sangre actuó limpiando todo, cubriendo todos los pecados, no limpiando, cubriendo. Hay una diferencia entre limpiar y cubrir. Y yo quisiera detenerme un minuto acá, ¿no? Y esto es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque cuando yo me ensucio las manos, me limpio las manos, me lavo con jabón, agua, pero luego, ¿qué sucede? Me vuelvo a ensuciar y requiero nuevamente de limpieza. Pero si yo cubro mis manos con un guante, ¿qué sucede? Nunca llego a ensuciarme las manos, ¿cierto? Mientras están cubiertas, nunca llego a ensuciarme las manos. La sangre de Cristo cubrió todos nuestros pecados para que el pecado nunca más vuelva a mancharnos. En la carta a los Efesios es específico y es claro, diciendo que Él mismo se entregó a sí mismo a fin de presentarse para sí mismo una esposa sin mancha y sin arruga. Son conceptos que uno puede decir, pareciera que no tienen mucha diferencia, pero fíjese, cuando nosotros meditamos de esta manera, la diferencia bien notoria que hay entre algo que queda cubierto y entre algo que es limpio. Porque cuando yo tengo el concepto de que fui limpio, puedo pensar de mí que puedo volverme a ensuciar. Pero mientras yo mantengo el concepto de que fui cubierto por esa sangre, entonces no hay manera de que yo pueda volverme a manchar. ¿Por qué? Porque esa sangre me cubre completamente para que yo me pueda presentar delante de Dios sin mancha y sin arruga. Es más, la Escritura es bien clara cuando dice que la vida de la carne está en la sangre y que Dios la dio para remisión de los pecados, y que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Jesucristo se presentó no con la sangre de animales, la cual
no puede hacer perfecto a quienes por medio de ella se acercan delante de Dios, sino con su propia sangre. ¿Para qué? Para obtener eterna redención. Por eso dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Cuando habla de en toda sabiduría, habla de la exposición y de la profundidad del Evangelio. ¿Con qué fin uno expone y profundiza el Evangelio? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nadie puede presentarse perfecto por su propia obra, por obra que él vaya haciendo, sino que uno llega y se presenta perfecto cuando tiene formada la justicia de Dios en el corazón y entiende la profundidad del Evangelio. Por eso nosotros hablamos muchas veces con gente que profesa la fe cristiana y tienen un conocimiento superficial acerca de la obra de Jesucristo. Algunos se han detenido en los flagelos de la cruz, en los sufrimientos de la cruz, pero nosotros tenemos que enseñar con toda sabiduría, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, profundizar en el Evangelio para que se pueda presentar perfecto. ¿Cómo llega un hombre a presentarse perfecto? Cuando tiene el conocimiento cabal y formada la justicia de Dios en su corazón y entiende que la obra de Jesucristo es suficiente. Es suficiente para presentarse sin mancha y sin arruga. Por eso es que Dios estableció en la iglesia, como decíamos y veíamos en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la unidad de la fe y a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El Evangelio es lo que nos une con Jesucristo y nos lleva a vernos completos, nos lleva a vernos perfectos en Cristo Jesús, no teniendo falta de ningún bien ni necesidad de nada, dado que en Cristo nos hallamos completos. Por eso el apóstol Pablo decía, para lo cual trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Por qué? Porque él extrae el Evangelio, él lo extrae al Evangelio, ¿de dónde? De la ley y de los profetas. Él extrae el Evangelio por la revelación de Dios del antiguo pacto y escribe las cartas, las cuales son una gracia para la iglesia, según el poder que actúa en él, para que la iglesia pueda comprender el diseño. Por eso es que se presenta a sí mismo, dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento y cada uno mire cómo sobreedifica sobre él. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno, el fuego la probará. Entonces, es importante enseñar en toda sabiduría. Por eso es que nuestro foco, especialmente de quienes tenemos el compromiso en predicar el Evangelio, tiene que ser el Evangelio. Nosotros no necesitamos de otras estrategias, no necesitamos de otras doctrinas, no necesitamos de otras cosas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando habla en toda sabiduría, le puedo asegurar que no hay hombre alguno que haya llegado a esa profundidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio manifiesta el amor de Dios y el amor de Dios excede a todo conocimiento. Entonces, cuando alguno cree conocer algo
o saber algo, en realidad no sabe nada. Por eso dice, si alguno se cree sabio, hágase ignorante, ¿para qué? Para ser sabio. Amén. Hágase ignorante, ¿para qué? Para ser sabio, para que Dios le siga dando, para que Dios le siga alimentando, para que Dios le siga nutriendo con la palabra de verdad que es el evangelio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es una profundidad insondable. Es una profundidad insondable que uno no puede llegar. Es más, la mayoría tienen un conocimiento superficial y la mayoría hoy en día todavía no tienen formada la justicia de Dios. Por la gracia y la misericordia, no porque seamos más que otros, Dios nos ha revelado la verdad y la justicia de Dios se ha formado en nuestro corazón. Pero quiero compartirle de que cuando uno procura enseñar en toda sabiduría, o sea, enseñar en profundidad el evangelio, se va encontrando día a día con cada vez misterios más profundos. Misterios más profundos. Yo recuerdo hace años quien me presidía a mí hablaba de la sabiduría en misterio y hablaba de que no tienen idea de lo que Dios tiene preparado, y constantemente él nos compartía, no tienen idea de lo que Dios tiene preparado para ustedes en cuanto a la sabiduría, en cuanto a los misterios de Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, estamos entendiendo que la sabiduría en misterio no es otra cosa que el evangelio. Lo que pasa es que la profundidad del evangelio es insondable, porque el evangelio manifiesta el amor de Dios, y el amor de Dios excede a todo conocimiento. De ahí el que cree saber algo en realidad no sabe nada. Y el que piensa que sabe algo, dice la Escritura, hágase ignorante para poder llegar a ser sabio, desafiándonos ¿a qué? A que tengamos ese hambre y esa sed de justicia para seguir siendo alimentados y saciados por la palabra de verdad. No solo por lo que en manera individual o personal cada uno de nosotros necesitamos, por cuanto que necesitamos alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, sino por la cantidad de hombres y mujeres que necesitan llegar al conocimiento de Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo. La cantidad de hombres y mujeres que todavía están bebiendo leche espiritual y no pueden comer el alimento sólido, porque el alimento sólido es para quienes por el discernimiento tienen entrenado el entendimiento y han llegado a conocer los misterios de Dios el Padre, lo cual no son muchos, pero es muy grande. El misterio de Dios es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo todo mediante el cuerpo de carne de Jesucristo, uniéndolo todo ahí, en ese sacrificio, en ese cuerpo. Y eso es el evangelio, y esa es la sabiduría de Dios que se manifestó en este tiempo, dada a conocer a nosotros, siendo para nuestra gloria, para que nos gloriemos en Dios y en Jesucristo, para que nos podamos gloriar, sabiendo que es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, en que salgamos con una buena opinión de Dios delante de su presencia, que pueda decirnos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Hermanos queridos, amados del Señor, el evangelio
y el presentarlo en profundidad es lo que lleva a que todo hombre sea presentado perfecto en Cristo Jesús. A que todo hombre sea presentado perfecto en Cristo Jesús. No hay perfección fuera de Cristo. La perfección es en Cristo Jesús. Por eso nuestro foco tiene que ser el Evangelio. Hay gente que hoy tiene comezón de oír cosas nuevas, cosas actuales, cosas modernas. Están esperando recibir un conocimiento cual nunca antes se ha hablado de él. Sin embargo, Dios no necesita presentar nada nuevo. Dice que el buen maestro del buen tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué? Porque en el Evangelio uno sigue hablando y sigue compartiendo y sigue siendo una revelación que conmueve a la humanidad y que transforma a los individuos. Es el poder de Dios para salvación. Por eso dice, luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,